Zurich das Dorf. El periodo posterior a la Guerra Fría de globalización, prosperidad y relativa calma política ha terminado. El futuro está tomando forma ahora mismo. La normalidad de las 3 últimas décadas de globalización posterior a la Guerra Fría pertenece al pasado. Ahora es necesario comprender si este periodo fue una anomalía y cuál será la nueva normalidad en la era venidera. Regresará la era de los conflictos entre grandes potencias tal y como predijeron los realistas de la teoría de las relaciones internacionales. Seguirá prevaleciendo la globalización, liderada por las instituciones multinacionales, a pesar de la tragedia que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania. ¿Quiénes son los principales actores y fuerzas en juego? El mundo de los realistas. Los realistas creen que los factores determinantes de las relaciones internacionales son los estados, sus líderes y el sistema. El sistema se define por la anarquía, lo contrario de la jerarquía. Anarquía significa que no existe una autoridad superior que resuelva en última instancia los conflictos entre los estados. En un mundo anárquico, la supervivencia de los estados está siempre amenazada, lo que lleva a la necesidad de acumular poder y fuerza. Las Naciones Unidas y otras instituciones multilaterales significan poco y no cambian nada. Los únicos actores que importan son los estados, o más concretamente, las grandes potencias y la mentalidad de sus dirigentes que impulsa su poder militar y económico. A pesar de la noción subyacente de anarquía, el mundo realista es ordenado y simplista. En él, solo 2 superpotencias mundiales, Estados Unidos y Rusia, tienen el poder de destruir el mundo repetidamente. China y la Unión Europea ya son superpotencias económicas. Militarmente, China compite con Estados Unidos en el Pacífico y Europa aumenta su gasto en defensa. Nada ni nadie puede derrotar militarmente a las superpotencias mundiales ni forzar decisiones políticas. Según el modelo realista, el equilibrio de poder entre estos países, así como entre potencias regionales como India, Japón, Turquía, Arabia Saudí e Irán, determina las relaciones internacionales y la geopolítica mundial. Los realistas sugieren que Rusia y China perciben el actual orden mundial como favorable a Estados Unidos y sus aliados. En respuesta, Moscú y Pekín intentan crear su propio contrapeso de poder. Además de Irán, los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, Arabia Saudí e incluso Turquía, miembro de la OTAN, están en desacuerdo con la política estadounidense en diversos grados. La creación de un contrapeso a la hegemonía liberal podría servir a sus intereses, al menos en términos de preservar cierta libertad de maniobra. Los realistas sostienen que este contrapeso se produciría de forma ordenada y menos violenta mediante un acuerdo sobre zonas tampón neutrales entre las superpotencias mundiales. Esto significaría inevitablemente sacrificar los intereses de algunos estados más pequeños, debilitar la globalización y reducir la extensión de la democracia. O, alternativamente, para hacer frente a este desafío, Estados Unidos y sus aliados tendrían que redoblar su poderío militar, su poder económico y la promoción de la democracia. Una parte importante de este pensamiento consiste en limitar, en lugar de promover, el crecimiento de sus adversarios, como hizo a finales de la década de 2000. Esto significaría regular estrictamente el acceso a los mercados y a la tecnología como parte de una política de competencia estratégica a través de la disuasión. La tercera opción es el conflicto militar, que daría lugar a una redistribución del poder. Expertos como John Mearsheimer, uno de los realistas más radicales, llevan tiempo sugiriendo uno de estos medios de equilibrio. Predijo que la hegemonía liberal de Estados Unidos no durará más allá del final de la Guerra Fría, y que la política más sensata es equilibrar a China aliándose con Rusia. El argumento es que a Estados Unidos no le interesa fomentar el creciente poder económico de China. Henry Kissinger, un realista absoluto que encabezó el acercamiento de Estados Unidos a China en la década de 1970, calificó de imprudente la alianza Rusia-China. Estos realistas culpaban al concepto de ampliación de la OTAN de empujar a Rusia a los brazos de China, debilitando así la capacidad de Estados Unidos para contener a Pekín. Rusia veía la ampliación de la OTAN como una amenaza para su seguridad a pesar de las garantías en sentido contrario. También dicen que la causa de la actual guerra en Ucrania es el fracaso a la hora de lograr un nuevo equilibrio de poder ordenado. En cualquier caso, el conflicto de las grandes potencias en Europa ya ha comenzado. Esto significa que el equilibrio de poder en Europa solo puede determinarse en el campo de batalla hasta que las partes se vean obligadas a negociar, ya sea por derrota o por agotamiento.
Las consecuencias se están dejando sentir en todo el mundo. Los realistas sostienen que China es la mayor beneficiaria del conflicto en el continente europeo porque la alianza liderada por Estados Unidos dedica más recursos y tiempo a Europa y menos al Indo-Pacífico. También se argumenta que Rusia actúa como amortiguador para China en su posible competencia con la alianza liderada por Estados Unidos. Se argumenta que ahora se necesita a Pekín en el papel de pacificador en Europa o al menos como actor neutral. Mientras todas las demás grandes potencias están empantanadas en la guerra que asola Europa, China aumenta sigilosamente su influencia no solo en su vecindad inmediata, sino en todo el mundo. Más allá de las implicaciones geopolíticas, la escalada del conflicto nuclear es muy real y sería una tontería pasar por alto sus peligros, como advierten constantemente los defensores de la visión realista. El mundo liberal. Para los liberales, en el otro extremo del espectro de opiniones sobre las relaciones internacionales, las instituciones internacionales de las 3 últimas décadas han aportado la mayor prosperidad a la humanidad. Nunca antes se había sacado a tanta parte del mundo de la pobreza y del sufrimiento diario del hambre, la enfermedad y las privaciones sociales. Los principios de una economía de mercado con cierto grado de intervención gubernamental y de regulación de la industria han prevalecido en todo el mundo, con algunas excepciones. La mayoría de los economistas objetarían que incluso Rusia y China, que están en desacuerdo político con Estados Unidos, han llevado a cabo sus políticas económicas basándose ampliamente en los principios del mercado. Esta visión del mundo se apoya no solo en argumentos relacionados con la prosperidad económica, sino también en los ideales más inspiradores de la Ilustración. Las personas nacen libres y sus derechos son inalienables, y la única tarea del Estado es protegerlos. Aunque la democracia no debe imponerse por la fuerza desde el exterior, su superioridad es innegable, aunque los gobiernos democráticos puedan ser más eficaces. La necesidad de independencia judicial, libertad de expresión y competencia política no es cuestionada ni siquiera por quienes la rehúyen en la práctica. Estos principios y las instituciones que los promueven como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional han servido bien a las relaciones internacionales. Estas instituciones también necesitan ser más eficaces, pero no deben dejarse de lado. La pandemia del COVID-19 demostró que el mundo sería un lugar mucho más peligroso y frágil sin la coordinación y el intercambio de conocimientos de las instituciones mundiales, argumentan los liberales. El reconocimiento de la superioridad del liberalismo, basado en la democracia, los derechos humanos y la libertad económica, está tan extendido que incluso los radicales duros y los autócratas enmarcan su discurso en términos de libertades y derechos. Desde esta perspectiva, la división geopolítica actual se describe principalmente en términos de democracia frente a gobierno totalitario y libertad frente a opresión. Durante la mayor parte de los últimos 30 años, la opinión dominante o la esperanza entre los liberales ha sido que prevaleciera la vía democrática de desarrollo. Corea del Sur, Taiwán e Indonesia son algunos de los principales ejemplos de democracias emergentes. La posición mayoritaria ha cambiado notablemente en la última década. Se argumenta que los asociados con el nacionalismo, el imperialismo, el totalitarismo y la cleptocracia de tipo bandido se oponen al liberalismo y quieren destruirlo. El objetivo de los cleptócratas y autócratas es mantener el poder interno y destruir a la oposición en nombre de la soberanía. Por lo tanto, ninguna cantidad de zonas tampón o cualquier otra forma de equilibrio detendrá su agresión porque estos gobernantes necesitan un enemigo exterior para mantener a la población bajo control. Para los defensores de la visión liberal del mundo, el apaciguamiento que se produce a expensas de la libertad de los demás es moralmente imposible. Aquellos que amenazan, perturban y atacan el orden mundial existente pueden ser refrenados hasta que fracasen internamente o sean derrotados en última instancia en caso de conflicto. La convicción es que no puede haber coexistencia pacífica con quienes quieren destruir y dominar un mundo libre y democrático. Esta división es mucho más profunda que la confrontación geopolítica en un mundo realista. El objetivo final del juego no es un acto de equilibrio, sino la dominación de una ideología sobre la otra. Escenarios. En un informe de octubre de 2021 para los servicios de inteligencia geopolítica, sugerí que la situación actual es mucho más peligrosa que la estabilidad estratégica de la época de la Guerra Fría. El pasado se definía por el dominio de Estados Unidos y la Unión Soviética en sus propias esferas de influencia claramente delimitadas en Europa. La amenaza de una destrucción mutua asegurada impidió que se produjera una gran guerra entre los dos bandos enfrentados. En consecuencia,
la intensa competencia no estalló en un conflicto militar directo. Las guerras se libraron en la periferia y entre países interpuestos. Sin embargo, el pacifismo ilustrado dio paso ahora al nacionalismo militarista. Las armas no nucleares se han extendido y se han hecho más poderosas, aunque nunca se utilicen las armas nucleares. He sugerido que la diplomacia debería tener como objetivo evitar una guerra mayor. Ahora la situación en Europa, definida por un gran conflicto militar, ya está más allá de una solución diplomática. Independientemente de la causa subyacente, todas las partes en Europa se están preparando para un conflicto prolongado incluso después del final de la trágica guerra en Ucrania. Europa percibe a Rusia como su principal amenaza, y es posible que esta percepción no cambie en décadas. Rusia mantiene una relación mucho más estrecha con China, aunque estos países aún no tienen una alianza militar definitiva. Asia Central, por ejemplo, ya se ha convertido en el escenario de una tranquila rivalidad entre China y Rusia, señal de que los intereses de ambas potencias no coinciden en todas las cuestiones. El conflicto en el teatro europeo significa que Estados Unidos aumentará su presencia, incluso militar, en el continente. Una alianza con Estados Unidos garantiza la seguridad de Europa, limitando así los intentos de desviarse mucho de la política estadounidense, incluso con respecto a China. La alianza liderada por Estados Unidos en el Indo-Pacífico aumentará drásticamente sus capacidades militares para contrarrestar a China. Sin duda, cabe esperar la misma acumulación por parte de China. Puede que el comercio total no disminuya tan rápidamente. Pero ya se está haciendo realidad una interdependencia mucho menor en áreas críticas como las cadenas de suministro, la tecnología y el intercambio de mano de obra. Es probable que esto no signifique la creación de una cortina que separe los campos en competencia, sino más bien el desmantelamiento de la dependencia unilateral, como dijo el canciller alemán Olaf Scholz. Este enfoque también se conoce como reducción de riesgos en zonas inestables. En general, el mejor resultado será la competencia y no el conflicto. La posibilidad de un conflicto armado siempre existe si las potencias no recurren a una diplomacia prudente. Esto ya ha ocurrido en Europa y podría ocurrir en China y Estados Unidos. Las razones pueden ser diversas. La guerra de Rusia en Ucrania refuerza la opinión de que la única forma de evitar otro conflicto es intimidar a la otra parte con una demostración de fuerza y la inevitabilidad de daños irreparables. Una carrera armamentística descontrolada crea riesgos de guerra accidental. Un mundo atiborrado de armas es sencillamente más peligroso que un mundo con menos armas. Mientras que en Occidente la división geopolítica actual se describe principalmente en términos de democracia frente a gobierno totalitario, libertad frente a opresión, China, Rusia y otros países consideran que Occidente es un monopolista irracional en la definición de los valores. Esta visión contribuye a la creencia de que ambas partes luchan por su supervivencia intentando destruirse mutuamente. Así pues, el papel de la diplomacia es intentar crear canales de comunicación que puedan evitar la guerra. La diplomacia es el arte de hacer la paz. Además, están entrando en juego nuevas fuerzas que pueden dejar obsoletas estas teorías tradicionales. La confrontación, por no hablar de la guerra, tiene que ver tanto con la movilización de recursos como con el apoyo de la opinión pública. Es probable que la fragmentación de la opinión haga improbable el apoyo público a largo plazo a una cuestión. Sin embargo, no son solo las instituciones gubernamentales formales las que configuran las narrativas y jerarquías sociales y definen el panorama político, como lo hacían hace tan solo una década. El mundo actual se basa cada vez más en las redes sociales que cumplen estas funciones en lugar de los gobiernos, incluso en los países que intentan controlarlas. Es poco probable que se produzca una movilización social prolongada en apoyo de guerras o conflictos. Las guerras de Vietnam, librada por Estados Unidos, y de Afganistán, librada por la Unión Soviética, son ejemplos de cuando las sociedades se desilusionaron con las decisiones de los gobiernos. Solo problemas como la degradación medioambiental, la guerra nuclear y las pandemias mundiales crearán el nivel de cohesión social necesario para una acción conjunta. Surgirán nuevos actores a escala mundial que serán tan influyentes como los estados. Así pues, los actuales responsables de la toma de decisiones podrían estar jugando a juegos anticuados de grandes potencias y democracia contra autócratas mientras un nuevo mundo va tomando forma. Información sobre el autor. Zorig Dasdorj es director ejecutivo del Instituto de Estrategia de Desarrollo de Mongolia y tiene su propia consultoría de riesgos. También es director de varias grandes empresas en Mongolia.